Y es tan interesante, hermanos, a veces cuando podemos nosotros ver que la Biblia, hermanos, puede ser un mensaje muy sencillo para la gente que no conoce nada y ser algo muy sencillo, muy simple, pero también la palabra de Dios puede ser un mensaje muy profundo, donde a veces, hermanos, de una palabra encontramos todo una riqueza que hay ahí. El día de hoy, hermanos, continuamos en 1 Timoteo 3:3 y estamos hablando de los requisitos para ser pastor, que aunque la gente piense por qué el hermano repite esta idea, quiero decirles que no sé si hay gente que se presente por primera vez o vea por primera vez este mensaje y tengo que tomar en cuenta eso. Y lo que he dicho, hermanos, es que estos requisitos para el pastor no son requisitos no solamente para el pastor, ¿verdad? Es decir, es el pastor el que debe tenerlo como el ejemplo para que todos los hermanos sean así. No se trata nada más de que el pastor es el único. Y el versículo 3 ya hemos estudiado, hermanos. De hecho, llevamos desde el capítulo 1-2 y ya estamos en el 3:3. Estudiamos: no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y entonces, en contraste, ahora va a haber un contraste con todo esto. Si no debe ser pendenciero, ni debe ser tampoco una persona que sea codiciosa, ni alguien que desee ganancias deshonestas. Debe ser una persona que es, dice, amable, apacible, no avaro, y continúa. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de esta porción: amable. ¿Qué significa ser amable? Podemos decir, pues sean amables y ya ahí terminamos el mensaje, ¿no? Sería muy corto. Pero hay varias cosas que hay en esta idea de ser amable. Primero quiero que vean la palabra que nosotros tenemos. Y es una palabra que tiene un triptongo, iei, epieikes. Entonces eso tal vez pensar que tiene este iei nos ayuda a pronunciarlo, porque luego es difícil. Epieikes es el significado de esta palabra. Arriba la tengo la palabra como está traducida en nuestra Biblia. Aquí tengo la palabra como aparece en el griego, y esta sería, vamos a decir, la pronunciación del griego, epieikes. Y traducciones posibles serían razonable, gentil, paciente, indulgente. Todo esto podemos decir que encierra la palabra epieikes. Pero todavía hay más que nosotros podemos mencionar. Un comentario que hace un pastor, obviamente ya está en la presencia de nuestro Señor, el hermano John Hill, y él, que fue un teólogo bautista, él dice esto: epieikes habla del que soporta con paciencia todos los reproches e injurias. Fíjense, soporta las afrentas y renuncia a lo que es suyo y aún a sus derechos. Piensen en eso. Estamos en una época en la que toda la gente está peleando sus derechos. Y ahora inclusive se inventan otros derechos, ¿no? Que no existían antes, y se los inventan y pelean por ellos. Y dice epieikes es alguien que soporta las afrentas, renuncia a lo que es suyo, aún a sus derechos, el que es paciente con los hombres y no soporta con dureza a los que lo han ofendido. Me llama la atención esto, dice no soporta con dureza, porque a veces aceptamos a la gente que no nos agrada mucho, pero somos severos con ellos. No, aquí la idea es ser amable, aún con ese que es duro, sino que es moderado y apacible. Y aquí hay otra característica interesante: suave en sus censuras y reprensiones y amonestaciones. Porque, hermanos, también tenemos que reconocer, a veces podemos ser muy duros cuando nosotros amonestamos o exhortamos a alguien. Hay 3 versículos en el Nuevo Testamento, aparte del versículo que acabamos de ver, que mencionan esta palabra. Y quiero que los veamos por un momento, hermanos, cada uno, para que veamos lo que dicen esos textos. Está en 2 Timoteo 2:24 y dice: porque el siervo del Señor, y obviamente en 2 Timoteo capítulo 2 está hablando nuevamente de las características que debe tener el pastor,
y dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, observe, quiero que usted vea con mucho detenimiento, que esta palabra, amable para con todos, se encuentra en contraposición de contencioso. Es decir, es un concepto antónimo. ¿Qué es un antónimo, hermanos? Un sinónimo es algo que es igual. Un sinónimo es igual. Si yo digo carro, coche, es un sinónimo, ¿verdad? Es igual. Automóvil es un sinónimo. Pero un antónimo es algo que es lo contrario. Estoy alegre, estoy triste. Eso es un antónimo. Y entonces en este pasaje dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, eso no debe de ser, sino como debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Algo que también podemos ver en el texto, hermanos, es que no dice amable para con su novia, ¿no? O qué bien le caería a un joven que ahorita anda de noviazgo, ¿no? Es que la Biblia me manda a ser amable, o amable con su esposa, con sus vecinos, con sus amigos. Dice la Biblia, amable para con todos, para con toda la gente. El siguiente texto donde también se menciona la palabra, hermanos, está en Tito 3:2. Nuevamente, hablando al pastor, dice que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y nuevamente encontramos, hermanos, que amables está otra vez en contraposición de lo que sería difamar y ser pendenciero. Es decir, ser pendenciero y difamar es lo contrario a ser amables. Es lo que nosotros no debemos de ser. Pero no solamente eso. En este siguiente texto, hermanos, o en este texto que estamos viendo, dice amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Fíjense que en este texto, mostrando mansedumbre, se presenta como un comentario o como una explicación o como algo adjunto a lo que es amable. Si alguien dijera, bueno, ¿y cómo debo de ser amable? ¿Cómo debo yo de ser amable con los demás? Entonces el comentario viene aquí mismo y dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, y esto es algo que tenemos que aprender, nos lleva de una palabra a otra, o nos lleva de un concepto a otro y los une. ¿Por qué? Pues porque el Señor quiere darnos una enseñanza completa y quiere que nosotros estemos equipados, y entonces nos une dos pensamientos. Aquí, hermanos, se menciona la palabra mansedumbre. Déjenme analizarla por un momento. El mandamiento nuevamente dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra mansedumbre, hermanos, y yo sé que está difícil que nos aprendamos todas las palabras en griego que ponemos aquí, pero téngalas ahí, anótelas si quiere y entiende el concepto. Es la palabra praotes. Nuevamente, mansedumbre. Tengo aquí la palabra en griego y aquí está como podíamos nosotros pronunciarla, praotes, fuerza bajo control. Ahora, es realmente, hermanos, podemos hablar de tener misericordia y de ser templado. Podemos decir, hermanos, que praotes es la mezcla de fuerza y de ternura, de fortaleza y suavidad. En el griego clásico, hermanos, no el griego que se utilizó en la escritura del Nuevo Testamento, porque para el Nuevo Testamento se utilizó el griego koiné, el griego que vamos a decir la gente utilizaba normalmente, pero en el clásico, que es el griego, por ejemplo, de Aristóteles, de Platón, en este griego se utiliza la palabra como caricia. La palabra mansedumbre es utilizada como caricia. Tiene este sentido de ternura y de gracia. Y para el creyente, hermanos, es una palabra, es una característica que viene como fruto del Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, no tenemos mansedumbre porque nosotros
hayamos nacido con mansedumbre, porque nosotros en nuestros genes tenemos unos genes que nos hacen mansos, sino dice en Gálatas 5, en el versículo 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice: contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. Si usted dice: yo tengo un carácter terrible, yo tengo un carácter que no puedo controlarme, ¿sabe una cosa? Ese carácter, el único que lo puede controlar es Dios. Solamente el Espíritu Santo puede controlarlo. Y de hecho puedo decir eso de todos nosotros. No es algo que nosotros tengamos por nosotros mismos. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que me gusta de esta palabra, la palabra praotes. Y es que significa, hermanos, fuerza bajo control. Ahora déjeme darle un ejemplo. Imagínese que usted va a una pradera, imaginemos que estemos en el lejano oeste o en algún lugar aquí en México, donde vemos nosotros una manada de caballos salvajes. Y entonces usted ve por ahí al pinto, ¿no? A la palusa, el caballito de manchas negras o manchas blancas, dependiendo, y usted va y con mucho esfuerzo, ¿verdad?, con otras personas, logra atrapar ese caballo, que es un caballo, hermanos, es un potro salvaje. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un caballo que se levanta en sus patas, que patea, que corre, que no tolera que nadie esté encima de él y que avienta a la persona que se acerca, que va a patear al que está a su lado, y es un caballo vigoroso, fuerte. Y usted entonces lo toma, lo lleva a su casa, a su establo, y empieza a trabajar con él hasta que finalmente lo doma. Y ese caballo, ese potro salvaje, ahora es un caballo que acepta que le pongan la silla, acepta que le pongan la brida, acepta que alguien se suba delante de él y lo lleve. Yo quiero preguntarle, ¿ese caballo perdió su fuerza? No. Ese caballo sigue siendo el mismo caballo fuerte, vigoroso, pero ahora tiene una característica: tiene una fuerza bajo control. Cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, la gente muchas veces piensa: esos cristianos son unos débiles que no se defienden. ¿Por qué no das la cara, verdad? Te están insultando, ¿por qué no respondes? Y a veces la gente inclusive llega a insultarnos con palabras fuertes, ¿no? Poco hombre, no te defiendes, bueno serías para defenderte. No, hermanos, no es que no podamos responder. Tal vez si algunos de nosotros nos hubieran conocido antes de ser cristianos, no se imaginaban cómo éramos. Pero el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, ¿entienden? ¿Y qué hizo? Tomó esa fuerza y la tiene bajo control. Y vean lo que está diciendo, hermanos. O sea, no es que yo soy amable con los demás porque, es que ese no rompe ni un plato y se cree muy santo. No es que nos creamos santos ni que no podamos romper un plato. A lo mejor podemos romper toda la vajilla, pero esa fuerza está controlada. Un ejemplo de esto, hermanos, es el mismo Moisés. Dice la Biblia en Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso. Fíjense lo que dice: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero quiero decirle, hermanos, que este mismo Moisés fue el que mató a un egipcio. Nada más les doy la cita, no lo voy a leer. Es Éxodo 2 del 11 al 15, donde Moisés ve a un egipcio maltratando a un hebreo y va Moisés y lo mata. Entonces yo podría decir, pues si así era de manso, cuidado con el que no sea manso. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. Quiero que entendamos, hermanos, que no significa que no tengamos la fuerza. Al contrario, esa fuerza la tenemos. Podemos responder a la gente, podríamos ser rudos, pero entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo controla nuestras vidas para que nosotros seamos amables y mansos para con los demás. Qué grandioso, hermanos, porque esto es el poder de Dios. Esto no depende de mí, esto no depende de mis fuerzas, sino es una capacidad de Dios. Recuerdo mucho cómo me decía una hermana en Cristo me decía mucho que ella decía muchas malas palabras y me dice:
pero después de que creí en Cristo, dice, antes de creer en Cristo, yo no podía hablar sin decir malas palabras. Y hasta decía, de 20 palabras que decía, 21 eran groserías. Así. Y me dice, pero después de creer en Cristo, no volvía a decir malas palabras. Sí, hermanos. A lo mejor nacimos en lugares, no sé, en zonas bravías, ¿no? Yo mismo vengo de la Ciudad de México, de una zona pues difícil, bravía, de pleito, de marihuanillos en la calle, de todo esto. Pero hermanos, no somos eso nosotros, porque el Señor Jesucristo nos ha transformado. Somos diferentes. El siguiente texto también que quiero ver, hermanos, donde habla acerca de esta palabra amable, es Santiago 3:17. Y dice el texto, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios, comparado con la sabiduría humana, porque el hombre se cree muy sabio y se cree que conoce y muy sabedor de muchas cosas. Aquí dice Santiago, la sabiduría que es de Dios, de lo alto, es, y entonces la describe, primeramente pura, después pacífica, amable, nuevamente la palabra que estamos estudiando, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí asocia la palabra, hermanos, amable, con las virtudes que describen la sabiduría de Dios. En otras palabras, la amabilidad es característica inequívoca de la sabiduría. Hay quienes se creen sabios, pero la Biblia muy bien dice que son sabios en su propia opinión. Ellos creen que son sabios, pero no son sabios. ¿Y sabe qué exhiben esa gente? Esa gente que se cree sabia no es pura. Esa gente que se cree sabia pero no lo es, no es pacífica. Al contrario, está peleando con todo el mundo y discutiendo y diciendo, es que yo tengo la verdad y tú estás equivocado. Todos los demás están equivocados, solamente yo tengo la verdad. No es amable tampoco. Conozco gente que es muy ruda, es que así es y así es, y todavía se burlan, ay, ustedes no saben nada, no me merecen, y ese tipo de expresiones como diciendo que, y a lo mejor inclusive hemos visto creyentes así, no lo sé, pero yo por ejemplo sí he visto profesores que se ufanan de su sabiduría y maltratan a los demás. No son benignos, ni tienen misericordia, ni buenos frutos, y además son hipócritas. La gente, hermanos, que se hace sabia en su propia opinión, utiliza la sabiduría, ¿sabe qué? Para pelear, para ganar. ¿Qué dice la Biblia? No. La sabiduría que es de Dios, vean lo que tiene. Es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? Para edificar a la gente, hermanos. Para enseñar, para que la gente crezca, para que camine con el Señor. Mi meta, hermanos, es que cada uno de ustedes sea un discípulo de Jesucristo. Ni siquiera un discípulo mío. O sea, bueno, qué bueno que vienen y todo, pero mi propósito no es que me sigan a mí, sino que cada uno de ustedes siga a Jesucristo. Que cada uno de ustedes, hermanos, se enamore con la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes, y el jueves recordaba a la hermana Estelita cuando su hermano le dijo, ese Alejandro es un engañador que te está mintiendo, y la hermana le dijo, no, él me enseña lo que dice la Biblia, lo que él me dice está en la palabra de Dios, y no le creo a él, creo lo que dice la Biblia. Exactamente, mi deseo es que ustedes oren a Dios, que busquen a Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, es para eso, para edificar, para ayudar, para fortalecer. De ninguna manera es, hermanos, para ser perversos con los demás o manipular, o no sé, la semana pasada hablábamos, ¿no?, de aquellos que medran con la palabra y que engañan a la gente y se aprovechan de la gente. Y estaba, creo que hoy en la mañana, o fue ayer en la noche, que estaba viendo en el teléfono cuando, ya ven que manda a la gente muchas cosas, y alguien decía que en la iglesia de los últimos días, no sabía que hay una iglesia que se llama así, estaban citando a la gente que fuera el domingo porque iba a haber un notario para que pudieran donar sus casas. Y yo dije, ¿qué? ¿Esto será una broma o será de verdad? Pero no dudo que la gente haga ese tipo de cosas, ¿verdad? Y llegue a ser tan perversa. Si de verdad somos sabios, hermanos, no somos descorteses ni rudos.
buscamos la palabra de Dios para bendición de los demás. Ahora, hemos visto estos versículos. Sin embargo, hermanos, quisiera ir un poquito más en cuanto a lo que es amabilidad y explicar 4 implicaciones que tiene esta palabra. Si ustedes me lo permiten, vamos a ver 4 implicaciones de la palabra amabilidad. La primera, hermanos, es equidad. En Tito 3:2, un texto que leímos hace un momento, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿verdad? Y lo explicamos ya, ¿verdad? Mostrando que fuerza bajo control para con todos los hombres. Mostramos, hermanos, mansedumbre y amabilidad para con todos los hombres por la influencia de nuestro Señor Jesucristo y por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, hermanos, en este día, como en cada mensaje, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Él recibe la honra y la gloria. No es por nosotros, es por Él. La equidad, hermanos, fíjese, no se basa en la igualdad de las personas, ni en la igualdad de trato, ni en la igualdad de oportunidades o en la igualdad ante la ley. No se basa en eso. La equidad, hermanos, se basa en nuestro Señor Jesucristo. Él es el hombre íntegro, Dios hombre, santo, perfecto, noble, cabal. Y tal como Él es, debemos aspirar a ser todos nosotros. Y Él, hermanos, nos manda tener esta equidad con todos los demás. No tratamos a la gente, hermanos, como se lo merece. No tratamos a la gente como me trata a mí, sino tratamos a la gente, hermanos, por lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No es que seamos gente formidable, no es que seamos nosotros personas sui generis, ¿no? Fuera de serie, sino que el Señor Jesucristo nos ha transformado, y como dice 1 Corintios 15:10, hermanos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. De verdad, el día que creímos, de verdad, Él nos transformó, hermanos. Él quitó nuestro lenguaje y nuestras acciones y todo lo que éramos, y ese hombre que éramos fue muerto y se levanta un nuevo hombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, dice, o sea, yo estoy vivo, yo tengo que caminar y andar, pero lo vivo en la fe. ¿En cuál fe? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, nosotros ahora tratamos a la gente no como ellos nos tratan o como ellos son, sino por lo que ahora yo soy, por la gracia de Cristo. ¿Entienden lo que digo? Va a haber gente que le va a decir, pero ¿cómo le hablas si no te habla? ¿Pero cómo le ofreces un taco? No, ese ni un taco. Es más, ráyale el carro. Es más, pónchale una llanta. Es más, ¿por qué no te defiende? Y nuevamente, hermanos, quiero que entiendan que este mensaje que estoy predicando es un mensaje muy práctico, porque lo vivimos todo el tiempo. La gente nos dice, es que te vas a quedar así, con los brazos cruzados. Oye, ¿no ves que te está insultando? ¿No ves que esa broma la hizo por ti? ¿No ves que eso lo dijo en doble sentido para atacarte a ti? Sí, hermanos. Y lo hemos vivido. A mí me han apodado desde el aleluyo, el padrecito. Un día me apodaban así, el padrecito. No soy ni siquiera católico, pero bueno, la gente que no sabe nada, ¿no? Y nos empiezan a decir de cosas. No, hermanos, no los vamos a tratar como ellos son o como ellos nos tratan. Los vamos a tratar como Cristo es, porque Cristo me ha transformado a mí y me manda a mí tratar a la gente con amabilidad. Es así. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, lo dijo. ¿Se acuerdan la palabra que dijimos, fuerza bajo control, que es mansedumbre? ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué quiere que aprendamos de Él?
que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero decirle que la persona rabiosa, que siempre está peleando, que siempre está insultando, que siempre está quejándose, no tiene descanso, porque nunca se acaba eso, ¿no es cierto? Siempre hay una nueva queja. ¿Y ahora por qué? Y me viste mal. Y no puede uno voltearlo a ver en el semáforo, ¿no? Porque hasta ya le avientan los ojos de pistola, como diciendo, ¿qué me estás viendo, no? Pero en cambio, hermano, manso y humilde de corazón, que dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bendición, hermanos, y qué descanso es. Qué bendición y qué descanso es, hermanos, el no tener ningún pleito con nadie. El saber que yo no tengo ningún problema con ninguna persona. Y hermanos, tal vez, como decimos, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero yo no tengo ningún problema con ellos. A lo mejor a alguien a mí no le caigo bien. Pues no le caigo bien, está bien. No me quiere, pues no, ni hablar. Pero para mí no hay sentimientos de resentimiento, de ataque, de amargura. No hay nada de eso. Y el Señor Jesucristo, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo tenía fuerza bajo control también. Es este Jesucristo el que cargó a los niños, ¿se acuerdan? Hablábamos precisamente cuando veníamos en la mañana, hermana Estelita, de ese pasaje. Dejad a los niños, venid a mí, y los cargaba. ¿Qué escena tan tierna? Es el mismo también que lo vemos cuando la mujer que es sorprendida en adulterio la van a apedrear, y él dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y cuando se queda con ella dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es el mismo Señor que cuando está en la cruz, hermanos, y cuando estás en agonía. Yo quiero que piensen nada más por un momentito en esto. No piensas en nada, ¿no? Estás en un dolor. No tengo el tiempo esta mañana para describir, hermano, pero lo he hecho en otros mensajes, todos los dolores que implicaba la cruz. Una de las cosas que me ha llamado la atención, y lo he enseñado en otro momento, pero nada más déjenlo digo, la causalgia. Causalgia es una condición médica, hermano, que cuando ya su cuerpo está dañado totalmente, empieza a sentir como si se quemara todo el cuerpo. Es una condición nerviosa, porque ya sus nervios están dañados, están destrozados. Y entonces hay un dolor que se siente en todo el cuerpo, como si se estuviera quemando, pero no se está quemando, o sea, sencillamente es algo que se siente en el cuerpo. Eso lo llevó el Señor Jesucristo, entre muchas otras cosas. En ese momento, ¿usted cree que Él iba a estar pensando en su mamá? Pues sí. Lo sorprendente, hermanos, es que en ese momento, si yo estuviera en una situación así, ¿qué diría yo? Pues yo no pienso en nada, ¿no? Yo estoy pensando en el dolor, yo estoy sufriendo, yo estoy en este momento, no quiero ni que me hablen. Y estando en la cruz, Él todavía le comparte de Cristo al ladrón que estaba a su lado, pero todavía estando en la cruz le dice a Juan, ahí está tu mamá, cuídamela. Ahí está tu hijo. Y le encarga a María. ¡Qué ternura de nuestro Señor Jesucristo! Sí, hermanos, qué ternura. Pero también quiero recordarle que el Señor Jesucristo tenía esta fuerza bajo control. Porque en Juan 2, del 13 al 25, no lo voy a leer, anótelo. Es cuando el Señor Jesucristo hace un azote de cuerdas, entra al templo, hermanos, y empieza, fíjense, algo que quiero que entienda, el texto no nos dice que Él haya golpeado a la gente. El texto nos dice que Él lo que hizo fue tumbar las mesas, tumbar las monedas de los cambistas que estaban en el atrio de los gentiles, y que cuando los gentiles que nunca iban al templo y que podían pasar por ahí, lo único que veían era mercadería, ¿qué iban a pensar? ¿Yo para qué voy a ese lugar, no? ¿Yo para qué entro en ese lugar? Y el Señor les dice, sálganse de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un mercado, un lugar de mercadería. No estén haciendo mercadería con las cosas santas, con las cosas de Dios. El mismo Jesucristo que tomó a los niños es el mismo Jesucristo que acá está tumbando esas mesas. Es el mismo que encargó a su madre a Juan, pero tiene, hermanos, nuevamente fuerza bajo control.
tenemos que saber, hermanos, cuándo tenemos que defender, cuándo tenemos nosotros que tal vez detener algo, imponer una situación, o cuándo nosotros no hacerlo. El mismo Pablo, si usted recuerda, cuando llega a Filipos, lo meten a la cárcel, lo golpean, lo meten, capítulo 16 del libro de los Hechos, lo meten al calabozo de más adentro, le ponen los pies en el cepo, y después de golpearlo está cantando a Dios, y él no se defendió. Cuando las autoridades se dan cuenta de que eran ciudadanos romanos, y vienen y les dicen, ¿saben qué? Váyanse. Y dice Pablo, no, vengan ustedes a sacarnos. Qué curioso, ¿por qué en una ocasión no se defendió y por qué en la otra exige un derecho? Son dos situaciones distintas. En una está siendo golpeado por predicar la palabra de Dios, y en la otra sencillamente no se está reconociendo. Él quería que la gente se diera cuenta que lo que habían hecho era algo que era injusto. Necesitamos sabiduría de Dios, hermanos, para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Entiende? Este mensaje no estoy diciendo es que usted jamás se debe de defender y jamás debe de decir nada, no. Hay gente a la que tenemos que decirle amablemente. Pablo lo hizo, Pablo le dijo, vengan a sacarnos. No les habló, ustedes son unas ratas y ustedes son unos... no los insultó, sencillamente no, él dijo, vengan y sáquenos. Y hermanos, de la misma manera, con esa amabilidad podemos también nosotros defendernos. La segunda implicación, hermanos, de la palabra amable es justicia con misericordia. En Santiago capítulo 2 versículo 3 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amabilidad, hermanos, es la perfecta mezcla de justicia y misericordia. Por un lado, si yo soy amable, yo trato de vivir justamente para con todos los demás, obedeciendo las leyes de Dios en mi trato con los demás. Pero por otro lado, cuando alguien quebranta una ley, yo soy misericordioso con las personas. ¿Se da cuenta? Amabilidad es lo contrario a severidad. Como pastor, hermanos, como creyentes, como maestros, a veces podemos ser muy severos con los demás. Hay gente que cree que ser pastor se trata de ser severo y de ser duro con la gente. Y de tratar, hermanos, como de, puedo decirles, como de estar buscando los errores de los demás, como ser un policía de la vida cristiana. Y aquel hermano, ¿cómo se porta? Y la hermana, a ver qué hizo, ¿cómo se portaron ustedes? Y empezar a tratar de ver como en la gente todo lo que está mal para atacar, para decirles en qué se deben de portar mejor y todo lo que deben de hacer. No, hermano, eso no es el pastor. No se trata de ser severo y de estar viendo todos los errores. Le voy a decir una cosa, por si no lo sabe, todos tenemos errores. Los pastores también, ¿o no? ¿O acaso somos perfectos los pastores? No, somos seres humanos como todos los demás y nos equivocamos. ¿Y saben qué necesitamos? Esa amabilidad que nos hace no ser tan duros con toda la gente. Fuerza bajo control. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y tal vez podemos ver el versículo 4, porque realmente hay toda una historia ahí en Juan, hermana Estelita, ya que lo está leyendo. Hay toda una historia ahí que hace un momento mencionaba. Y dice así: y Jesús se fue, versículo 1, al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, el versículo 3 dice, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, ahora vean las palabras, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
¿Qué dictaba la justicia? ¿Qué dictaba la ley? Que esa mujer fuera apedreada. La ley, tal como lo enseñaban en su tiempo los rabinos, los maestros, dictaba que la mujer y el hombre que hubieran sido sorprendidos en adulterio fueran muertos apedreados. Ahora, no solamente era una ley dictada por los hombres, era una ley que Dios había dado, y así mandaba Dios que quien fuera sorprendido en adulterio fuera apedreado. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que tenía que ser lapidado, y el significado de ser lapidado es que tenían que apedrearlo, no solamente hasta matarlo, tenían que matarlo y luego dejar una montaña para que quedaran enterrados en las piedras. Eso decía la ley. La justicia dictaba que la mujer fuera apedreada, independientemente de que el otro hombre no estuviera ahí, o el hombre porque obviamente si había adulterado la mujer, tuvo que haber habido un hombre, pero aunque no estuviera ahí, independientemente, hermanos, de que los que estuvieran ahí no tuvieran vidas rectas, los que estuvieran alrededor, la ley dictaba que fuera apedreada. Y cuando le preguntan al Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Mas esto decía, versículo 6, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hasta el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. A lo mejor los más viejos pensando: pues yo he hecho muchas cosas malas, ¿cómo voy a decir, voy a atreverme aquí a apedrear a esta mujer? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora, hermanos, si el Señor Jesucristo en ese momento hubiera tomado unas piedras y Él las hubiera arrojado sobre la mujer, el Señor Jesucristo hubiera estado actuando dentro de la ley. ¿Me explico? Él hubiera estado actuando con justicia. ¿Pero qué les dije que es amabilidad? Justicia con misericordia. Muchos de nosotros quisiéramos esa justicia, ¿verdad? Sí, hasta casi se nos brota la sangre, ¿verdad? Porque buscamos, y es que esa persona que hizo tal cosa tiene que ser refundido, y esa persona que hizo tal cosa tiene que irle mal y mal. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Yo puedo imaginarme, hermanos, y en mi mente, yo en muchos momentos he pasado esta escena en mi mente, y yo me imagino a la mujer obviamente muy humillada. O sea, imagínense traerla así delante de todo el pueblo, con muchísimo miedo, con muchísimo, a lo mejor hasta llorando ahí. No sabemos la situación, no sabemos si fue una trampa, porque la Biblia no nos dice. No sabemos si le pagaron un hombre para que le pagara a ella y hiciera todo eso para ponerle la trampa al Señor Jesucristo. Pero me imagino todavía esta mujer con más miedo después de escuchar las palabras de Jesucristo. Porque Jesús dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando Jesús se queda con la mujer puede saber que ahí está el que está sin pecado. Ninguno de los demás podía apedrearla porque eran pecadores. Pero ahí está con ella el único que puede tomar una piedra y acabar con ella. Santo, perfecto, sin pecado, tentado en todo según nuestra naturaleza, pero dice la Escritura: sin pecado. Y yo me imagino el terror de la mujer de estar ahí, de verlo, cuando Jesús le dice, ella dijo: ninguno, versículo 11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo creo que la mujer se tiró al suelo llorando, viendo el amor, hermanos. Pero ¿sabe qué? Creo que tú y yo éramos esa mujer, que hemos hecho tantas cosas, ¿no es cierto?
En tantas cosas hemos fallado. Y el Señor, que es el único que puede agarrar la piedra y decir: ahorita acabo contigo por lo que has hecho, mira, eres un pecador, eres un impío, no hay ni siquiera un bueno en la tierra. ¿Qué dice el Señor? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuán importante es que entendamos el concepto de amabilidad, porque creemos solamente que es una palabra, pues hay que ser amable, decir buenos días, buenas noches. No, hermanos, hay todavía más allá en esta palabra. Y esa es la idea, hermanos. Justicia sí, pero también misericordia. No podemos nosotros solamente actuar duramente con justicia. El mismo Pablo dice en 2 Corintios 3:6, vea lo que dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y qué ejemplo tan claro que el de la mujer sorprendida en el adulterio. Si hubieran obedecido la letra, hermanos, ¿qué hubieran hecho? La mataban, la mataban. Pero ¿qué dice? El espíritu vivifica. Y a veces tenemos que entender el espíritu de la ley, no solamente lo que dice, pero también lo que está implicando. ¿Para qué nos lleva? Nos lleva al arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento, entonces, bendito Dios, se logró el objetivo de por qué está la ley. No era sencillamente para judicialmente darle a la persona lo que merece, sino para llevarla a un cambio en su corazón, que es lo que nosotros queremos. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, hay gente que es muy negativa, y la negatividad contamina todo. Y algunos se agarran, ¿verdad?, de la Biblia para agarrar agarrotazos a todo el mundo. Se agarran buscando culpables y buscando quién es el agresor, quién está mal, y tratar de creer que ellos son los que tienen la razón. Ignacio de Loyola escribió unas palabras. Él dijo esto: no tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y la virtud en vicio. No tener moderación. Quiero que entienda, hermano, que la vida es muy compleja, que hay muchas situaciones, que la Biblia, hermanos, no habla de todas las situaciones en la vida. O sea, la Biblia, Ale y Sara, la Biblia no decía que, Ale, no hay un texto en la Biblia que decía te tienes que casar con Sara, ¿no? No hay un texto en la Biblia que diga tienes que estudiar esta carrera, tienes que vivir en Aguascalientes, Marín, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Tenemos nosotros que buscar lo que dice la palabra de Dios y aplicar los principios de la palabra de Dios a todas las decisiones, pero hacerlo siempre, hermanos, con sabiduría, hacerlo siempre con mansedumbre, con templanza, hacerlo siempre buscando que sea Dios el que nos ilumina y no yo el que quiero hacer mi voluntad. Entendamos eso. La ley, hermanos, bueno, esto lo dije, ¿verdad? Debemos aplicar los principios bíblicos a los casos donde no dice nada la Escritura. Aplicarlos con pureza, pacíficamente y con misericordia. Se trata, hermanos, de una justicia que no es en sí ciega ni automática, sino que se funda en el amor. Esa es la idea de amabilidad, una justicia así. Quiero recordarle, hermano, que David comió de los panes sagrados que no debía de comer. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo fue reprendido porque sus discípulos comieron espigas en el día de reposo. Nuevamente, esto está en Marcos 2, del 23 al 38. Y si nosotros somos como esos fariseos, los hubiéramos querido acribillar, ¿no? A David, ¿cómo es posible que te comiste de esa comida? Esos panes consagrados. O igual, hermanos, al Señor Jesucristo, como lo hicieron los fariseos. ¿Por qué están recogiendo semillas? ¿Por qué están recogiendo el trigo si es día de reposo? No, hermanos. Tenemos nosotros que tener ese equilibrio en la impartición de la justicia. Número 3, 2 ideas más, hermanos.
Amabilidad implica también respeto. Y tal vez voy a ver este punto y ahí vamos a dejar, hermanos. Me tendrán que acompañar la próxima semana para el último punto, comenzar la siguiente idea. Respeto. ¿Qué dice Filipenses 4:5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En un pasaje habla de amabilidad, en otro pasaje habla de gentileza. Pero ¿cuánta fuerza, hermanos, hay en la gentileza? La gentileza, la amabilidad implica el respeto que le damos a las personas. Para la gente que me está viendo, tal vez esto es algo que sí conocen, ¿verdad? A lo mejor no han leído la Biblia, pero conocen estas palabras del Benemérito de las Américas. Y él dijo así: entre los individuos como entre las naciones, y esto lo sabemos como si fuera un versículo, ¿verdad? Nos lo aprendimos de memoria cuando éramos niños. El respeto al derecho ajeno es la paz. Partimos, hermanos, del punto de darle respeto a la gente. Yo como creyente, fíjense, no estoy, o sea, quiero que vean que el concepto bíblico es completamente contrario al concepto del mundo. En el concepto del mundo la gente pide sus derechos, están exigiendo sus derechos. No, en el concepto bíblico yo te doy derechos a ti, yo te doy respeto a ti, yo soy el que respeto tu vida, yo soy el que voy a buscar tus derechos y que se haga el bien hacia ti, ayudarte en ti, en tus necesidades. Ese es el pensamiento bíblico, hermanos. Nuevamente nuestro versículo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué dice? El Señor está cerca. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro tiempo es un tiempo ya muy breve. Mi hermano, yo pienso que somos la última generación ya sobre esta tierra. Ahora, ese es mi pensamiento, ¿verdad? No me malinterpreten y digan, el hermano ya está enseñando. No es, ese es mi pensamiento. ¿Por qué, hermanos? El Señor Jesucristo dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras, iba a haber hambres, iba a haber pestes. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que en los últimos años esto se ha aumentado exponencialmente? O sea, la gente dice es que siempre ha habido guerras y ha habido terremotos, sí, pero no ha habido como han sucedido en los últimos años. Y, por ejemplo, cuando hablamos de guerra, imagínense, hace muchos años las guerras eran tal vez locales, eran con cierto tipo de armamento. Hoy en día, hermanos, estamos en un poder mundial para que el ser humano pueda matar a toda la humanidad con unos misiles, ¿no? Unos bombazos. Antes, hermanos, había incendios, por ejemplo en California, en la temporada de incendios, en la temporada de calor, ¿no? Era lógico. ¿Se ha dado cuenta que ahora hay incendios todo el año? No hay una temporada de incendios, los incendios están sucediendo todo el año. Hay un problema muy alarmante, por ejemplo, en ciudades, a lo mejor lo han visto en las noticias, ¿no? Hablamos de Monterrey, hablamos de la Ciudad de México, lugares donde ya no hay agua, donde el agua se ha escaseado al grado que antes, hermanos, llegaba una pipa o algo para darles agua, ahora ya no. Y la gente, hermanos, está desesperada porque no tienen agua. Hablando, hermanos, acabo de hablar con mi hermano, ¿verdad? Gabriel, que ya no sabemos si estamos en la quinta ola o qué de este famoso coronavirus y todavía estamos protegiéndonos. Y luego ya viene otra viruela que es la del simio, ¿no? Y parece que no termina una cuando ya aparece otra. ¿No creen que todo esto nos está diciendo, saben qué? Ya voy. ¿Y qué dice la Biblia? A mí me llama mucho la atención porque yo puedo decir que tiene que ver, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué tiene que ver que yo sea gentil con la venida de Cristo?
tiene que ver, hermano, que en la medida en que yo muestro a Cristo en mi vida, yo puedo tocar el corazón de la gente. ¿Se imagina usted que, por ejemplo, en la calle, ¿no? Yo voy conduciendo y de repente, no sé, me le cierro a alguien y la persona me empieza a decir de cosas y yo también, y nos empezamos ahí a gritar y a insultar, y después resulta que un día yo voy tocando la puerta llevando la Biblia, ¿no?, para la gente y hablándole de Cristo, y cuando toco la puerta sale la persona y le digo, vengo a hablarle un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué cree que me va a decir esa persona? ¿Por qué es tan importante, hermanos, la gentileza, la amabilidad? Porque, hermanos, esa es nuestra carta de presentación para con las personas. Por eso es tan importante. Porque si yo quiero hablarle de Cristo, tengo que buscar que la persona confíe en mí. Pero si la persona, hermanos, me ve como un ogro, ¿usted cree que se va a acercar? ¿Qué dice el Señor? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el tiempo, hermanos, es muy breve. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, hermanos, pero yo pienso que somos la generación que nos vamos a ir en el rapto. Yo pienso que ya falta muy poquito. Obviamente no puedo poner ni fecha ni nada, porque el Señor lo dice. Y dice uno, ya está cerca el Señor. Sí, por ejemplo, la violencia, hermana, es una de las cosas que a mí me ha sorprendido tantísimo, ¿no? Que se supone que hablan de que se está controlado. ¿Cuál controlado? O sea, la violencia está cada vez peor y cada vez más terrible. Los padres contra los hijos contra los padres. Exactamente, hermano. Todo esto nos habla de que el Señor ya viene. Entonces tenemos poco tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Sea amable, hermano. Sea amable. Y de esa manera usted va de alguna manera a encontrar gracia delante de la gente para poder compartirle del Señor Jesucristo. Nos va a quedar un punto pendiente, hermanos. Lo vamos a ver la semana entrante.